¿Qué tal? Bienvenidos a este tiempo de entrevista, hoy con la presencia del presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, líder de la oposición en el Parlamento asturiano. Francisco Álvarez Cascos, bienvenido. Muchas gracias. Entramos en materia directamente, si le parece. Recientemente usted dijo que el último año de gobierno socialista de Javier Fernández fue el peor de la década en Asturias. ¿Por qué? Pues yo lo único que hice fue resumir los datos del Instituto Nacional de Estadística. Asturias tiene el mayor crecimiento del paro en el último año. Asturias tiene, y el dato es de hace 2 semanas, el segundo peor crecimiento del PIB, del nivel de riqueza del último año. Asturias mantiene la tasa de población activa, es decir, el porcentaje de gente que trabaja más bajo de España, como viene siendo tradicional en los últimos años. Asturias tiene la población estancada y todos los sectores básicos de la economía asturiana están en crisis y muchos de ellos están en camino del cierre. Por lo tanto, lo que refleja en estos momentos el Instituto Nacional de Estadística es lo que yo resumo comparando datos estadísticos como el peor año para Asturias de la última década. Y como no creo en la casualidad, ni creo en el destino fatal, ni creo en las maldiciones bíblicas, será consecuencia de que aquí se están haciendo las cosas peor que en otros sitios de España. Y por lo tanto, la decadencia de Asturias tiene que ser un elemento básico de reflexión de cualquier asturiano preocupado por el futuro. Pero, por ejemplo, usted, el año pasado, el gobierno era el suyo. ¿En qué ha mejorado su gobierno al de Javier Fernández? Pues no querría agotar este programa poniendo ejemplos. Le voy a poner uno del que se cumple ahora 1 año. En el primer Consejo de Ministros del señor Rajoy se anunció la eliminación de los fondos mineros y la supresión de las ayudas a la minería. Esto fue el 31 de diciembre del año 2011. El día 1 de enero de 2012, hace poco más de 1 año, yo hice una declaración pública manifestando las gravísimas consecuencias del cierre de la minería. Fui censurado por el señor Fernández, que cómo decía yo estas cosas. Fui a ver al ministro Soria sin fotógrafo, el señor Fernández va con fotógrafos. Y al señor ministro Soria le dije, o rectificáis o llevamos, el Principado lleva al Ministerio de Industria a los tribunales a defender el derecho a percibir 300 millones de euros. Y por estas fechas, hace 1 año, el gobierno de Foro presentó en la Audiencia Nacional el recurso para defender los 300 millones de euros de fondos mineros que son un derecho de los asturianos. Bueno, pues ahora, 1 año después, eso sí, inspirado por la altura de México, los 2.400 metros de México que deben de hacer locuaz al señor Fernández, pues ahora resulta que el señor Fernández descubre, casi 1 año y medio después, que el gobierno de Rajoy nos margina. Lleva 1 año y medio de retraso para reconocer una situación que se planteó el día 1 de enero del año 2012. Algunos, cuando levantamos la voz, fuimos censurados por el señor Fernández y hoy, 1 año y medio después, casi 1 año y medio después, comprobamos que el señor Fernández, con retraso, empieza a reconocer aquello que ignoró durante todo este tiempo. En su defensa, el presidente Javier Fernández asegura que ha conseguido estabilidad y un presupuesto, algo que ustedes no consiguieron. Ya, pero es que en esta vida de estabilidad están llenos los cementerios. Hay otro dirigente socialista que ha dicho que este es el gobierno de la tranquilidad. Pues a mí me gustaría que fuera el gobierno de la intranquilidad. Me gustaría que fuera el gobierno que ejerce la autoridad de la palabra. Porque uno puede no tener recursos o tener recursos limitados, pero la palabra, el uso de la palabra, la autoridad de la palabra no está limitada. No es que yo ahora quiera poner ejemplos. En 15 días el Papa Francisco, con la palabra, ha cambiado el escenario de las reivindicaciones y de las expectativas sociales. La palabra es un derecho que no se puede expropiar, que lo tiene uno y que lo puede ejercer o puede no ejercerlo. Y el presidente del Principado ha decidido no hacer ni siquiera uso del derecho a utilizar la palabra. Y esto se nota, porque lo notan los trabajadores de Suzuki, que no han visto al presidente del Principado a su lado, o los trabajadores de Santa Bárbara, o los trabajadores de la minería. Es decir, la palabra como reivindicación y manifestación de solidaridad es irrenunciable. Y tenemos un gobierno que probablemente para justificar los pactos y los recortes con el gobierno de Rajoy no utiliza la palabra ni siquiera para solidarizarse con los asturianos que están sufriendo ahora las consecuencias de la crisis. Señalaba usted quizás uno de los principales problemas de la sociedad asturiana y quizás también española, ¿no? El empleo, el paro.
hará falta algo más que palabras, ¿no? ¿Qué medidas concretas puede usted proponer desde la oposición? A mí me gusta ser objetivo en el establecimiento de responsabilidades. Decir que el problema del paro es exclusivamente una responsabilidad de Javier Fernández, pues no es una reflexión objetiva. Pero decir que el elemento diferencial de paro que hace que Asturias esté peor que el resto de España, significativamente peor que el resto de España, y que en el 2012 haya sido la región donde más ha crecido el paro en toda España, significa que aquí se están haciendo las cosas peor. Se están haciendo mal a nivel nacional. Y una de las causas por las cuales en España no somos capaces de remontar la crisis es que estamos sometidos a los vaivenes de unas decisiones europeas absolutamente inaceptables para España y para Asturias. Pero además, en Asturias aportamos hechos diferenciales equivocados. Por ejemplo, ¿por qué en Asturias se ha suprimido el salario joven? El gobierno de Foro, dentro de las modestas posibilidades de los recursos, puso en marcha el salario joven. El gobierno de Javier Fernández lo ha borrado de un plumazo y hoy los jóvenes no tienen ninguna oportunidad. Aquí se estaba dando oportunidades de obtener su primer empleo a más de 1000 jóvenes asturianos y ahora con la economía desde el punto de vista del déficit, trabajo que inició el gobierno de Foro en el año 2011, más estabilizada, se podrían dedicar más recursos al salario joven. Los han suprimido porque están en otras cosas, están en volver a recolocar amigos en Zalia, en el Niemeyer, en las instituciones, la política socialista tradicional del amiguismo para fortalecer clientelas, y otros estamos por el cambio del modelo de creación de empleo y el modelo de solidaridad para dar oportunidades a aquellos que no las han tenido nunca. Por lo tanto, a la vista está que unos han elegido el mismo camino y seguimos en el mismo destino de la decadencia, y otros intentamos un nuevo camino que hoy es más necesario que antes, porque la situación hoy es peor que la de hace un año. ¿Es el salario joven entonces la única o la mejor solución? Es un ejemplo, pero repito, si en Asturias uno de los problemas básicos es el éxodo de la juventud por falta de oportunidades, tendremos que ser consecuentes, tendremos que hacer propuestas capaces de dar oportunidades, la primera oportunidad, que es la más difícil, a los jóvenes asturianos, los jóvenes de la generación mejor preparada de la historia de Asturias. Bueno, pues algunos nos hemos preocupado por dar esas oportunidades, aunque sea abriendo una brecha o un camino modesto que puede ir a más. Otros se han olvidado de este tema, han vuelto a las viejas recetas socialistas, han vuelto a caer en el clientelismo y por lo tanto Asturias sigue reincidiendo en el camino de la decadencia. Hablaba de otro de los problemas usted antes, hablaba del carbón. Se le acusa de judicializar mucho los temas, la política. ¿Usted cree que la única vía de solución para el problema del carbón es la vía judicial? No, yo creo que las vías que tiene una democracia deben de ser utilizadas de una manera sucesiva. Por lo tanto, yo creo en la vía política. Y yo creo que dentro de la vía política, la primera vía es la del diálogo. Y siendo presidente del Principado, o presidiendo Foro ahora, en relación con la Junta General del Principado, nosotros somos partidarios del diálogo y hemos presentado iniciativas para el diálogo en todos los ayuntamientos mineros asturianos. Somos el único partido que las ha presentado. Las hemos presentado en la Junta, también con otros grupos políticos. Le hemos ofrecido el apoyo que no recibimos al gobierno del Principado y hemos intentado dialogar con el gobierno de España. Si el interlocutor político, si el diálogo fracasa y uno tiene que defender su derecho, la democracia permite también la vía jurisdiccional. ¿Por qué vamos a renunciar a nuestros derechos? ¿Acaso el gobierno de España no ha recurrido al Tribunal Constitucional el tributo de la banca? ¿Acaso la Unión Europea no recurre decisiones del gobierno español que no se corresponden? Ahora, por ejemplo, al señor Montoro le han sacado los colores porque es un tramposo compulsivo y le acaban de sacar los colores con el déficit. Le han dicho, usted está engañando a Europa, el mismo que engañó a los asturianos hace un año para interferir en la campaña. Por lo tanto, cuando no se cumplen las normas, hay que utilizar las vías del derecho. Y por lo tanto, algunos las hemos utilizado todas, sin excluir ninguna. Por cierto, como hacen los demás.
Lo que no se puede renunciar a un arma poderosa como es la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de las armas legales que tenemos a nuestra disposición. Pero con el tema del carbón, que nos estará escuchando mucha gente de las cuencas mineras, ¿qué tenemos que ser? ¿Optimistas, pesimistas o realistas? No lo sé. Pues esa pregunta se responde escuchando a los ciudadanos. ¿Qué queremos los asturianos? ¿Queremos que se liquide el sector del carbón? Porque si queremos que se liquide el sector del carbón, no hay más que dejar que continúe la política del señor Rajoy con el silencio más o menos cómplice del Partido Socialista, que inició en los años anteriores el proceso de liquidación del sector. Los que creemos que el carbón, mientras no existan alternativas en las comarcas mineras, tiene que ser objeto de políticas de solidaridad, las mismas políticas por las que se aprueban los planes de empleo rural en Andalucía y se reduce el número de peonadas para no privar a los andaluces de un colchón de solidaridad, pues en las comarcas mineras, los fondos mineros para infraestructuras y las ayudas a las empresas mineras son política de solidaridad, que está en el artículo 138 de la Constitución española. Y por lo tanto, si los asturianos no estamos de acuerdo con la liquidación del sector del carbón, y en Foro no estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es uso de nuestros derechos y apostar por partidos o por gobiernos que están liquidando todos y cada uno de los sectores por su orden, pues me parece que si lo aceptamos los asturianos tendremos bien merecido el resultado. Algunos nos rebelamos contra esta situación de aceptar la liquidación progresiva de los sectores básicos de la economía asturiana. Una más sobre el carbón. Un concejal de Foro en Gijón criticaba las ayudas, ha rectificado. ¿Ha tenido usted algo que ver en esa rectificación? No tuve nada que ver porque creo que las propias palabras de quien las pronunció se explicaban por sí solas. Lo que ha hecho ha sido una aclaración frente a las manipulaciones interesadas de los que procuran siempre, para tapar su propia responsabilidad, ver cómo pueden endosársela a los demás. Algunos tenemos una trayectoria muy larga y que está a la luz pública, es decir, los primeros planes de ayuda a la minería, los primeros planes de fondos mineros se aprobaron teniendo algunas responsabilidades el Gobierno de España. Estoy hablando del año 97. Y hoy se echan de menos esos planes porque otros han eliminado los fondos mineros que se aprobaron en aquella década de los años 90. Por lo tanto, algunos no tenemos nada que demostrar y somos coherentes en la defensa de los sectores básicos de la economía asturiana. Lo mismo hablando de los fondos mineros que hablando de la siderurgia o hablando, por cierto, de las infraestructuras tristemente paralizadas en Asturias y penalizando nuestra capacidad de comunicación. Usted es muy duro con el Gobierno central. Desde aquí, desde Asturias, tienen representante en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, esa oposición parece más tibia en Madrid. No, lo que ocurre es que lo que nuestro senador Roblanca y nuestro diputado Sostres hacen en Madrid no siempre llega aquí. Entonces puede parecer que la falta de información sobre lo que hace nuestro diputado y nuestro senador significa tibieza, en absoluto. De hecho, acaban de publicar un libro en el que recogen sus intervenciones parlamentarias. Es un libro histórico. No hay en los años, en las legislaturas que podemos recordar, una labor en defensa de los intereses de Asturias, exclusivamente vinculada a los intereses de Asturias, como la que están haciendo, y este es el libro del primer año, quedan otros 3, el diputado y senador de Foro en Madrid. Usted ya hablaba del Gobierno central. ¿Qué ha podido cambiar para que quien fuera compañero de partido, quien fuera compañero de ejecutivo, ahora sea el enemigo político? Bueno, yo creo que es una historia que está relatada. Las diferencias en el seno del Partido Popular, que a mí me han llevado a apartarme hace 2 años del que fue durante tantos años mi partido, pues es una historia relatada. Y por lo tanto, cuando los principios que uno defiende, no se ven mantenidos o sostenidos, pues uno tiene el legítimo derecho a ser coherente con uno mismo. Pero fíjese, si mi partido cambia de programa y yo no quiero cambiar, está claro
que debo cambiar de partido. Y el Partido Popular no es que haya cambiado de programa, es que no ha cumplido nada de su programa. No sé lo que hubiera pasado en otras circunstancias hace 2 años, pero sé que hoy, si yo estuviera recientemente en el Partido Popular a la luz del incumplimiento sistemático del programa, con toda seguridad yo no estaría avalando esta actitud. Y además disiento profundamente del señor Rajoy. Si él cree que lo primero que tiene que hacer es cumplir con su deber ante su propia conciencia, yo creo que el primer compromiso de un político es cumplir con los ciudadanos que le han elegido. Yo prefiero seguir siendo fiel y leal a mis principios, a mi programa y a los ciudadanos que nos han elegido. O dicho de otra manera, si usted siguiera en el Partido Popular y el Gobierno serían otra cosa. No, creo que yo me había apartado de las responsabilidades y por lo tanto no estoy, ni estaba ni estuve influyendo. Lo que digo es que mi compromiso con un partido que ha traicionado a su programa hubiera sido causa suficiente para que yo no hubiera podido mantener un vínculo de continuidad con su partido. Porque creo que por encima de los criterios personales de uno, que es una política propia de iluminados, está el compromiso del que tiene vocación de representación. Y si yo represento a unos ciudadanos que me han dado su confianza sobre un programa, es sagrado el cumplimiento del programa. Y yo pienso que los políticos que en este momento están incumpliendo su palabra, están trasladando a la sociedad española un mensaje muy negativo que está en la esencia del descrédito de los políticos, que es faltar a la palabra. Creo que lo último que tiene que hacer un representante de los ciudadanos es faltar a la palabra dada. Y yo espero que de todas las críticas que se puedan hacer a Foro o a mi persona, haya una que jamás se pueda hacer, y es que hemos faltado a la palabra que dimos a los ciudadanos que nos han votado. Por lo que le oigo, puede que Foro se erija como la voz o el lugar de los desencantados, que hay muchos en España ahora. Bueno, o el lugar de los ilusionados, que también hay muchos y que creen que hay que abrir vías de futuro. Claro, lógicamente, cuando alguien tenía una ilusión hace un año en el Partido Popular y esa ilusión se ha frustrado, evidentemente se buscan otras vías alternativas. Otros ya nos habíamos adelantado y habíamos dicho que era mucho más importante, pensando en el futuro, trazar unas líneas básicas que levantara la bandera de la esperanza. Y le voy a poner un ejemplo que cualquiera de nuestros telespectadores puede comprobar. Foro hace 2 años, ahora hace 2 años, en su programa electoral llevaba la dación de pago como solución a los desahucios. Entonces no había plataforma antidesahucios, entonces no había este movimiento social a favor de la modificación de la ley hipotecaria. Lo llevaba Foro en su programa y lo defendió Foro en su programa durante este tiempo, porque creo que ante los ciudadanos hay muchas alternativas para generar ilusión. Y esa alternativa de generar ilusión es la que hace 2 años puso en marcha Foro, y hoy nos sentimos reafirmados porque el tiempo nos ha ido dando la razón. Y no le quiero poner ejemplos de lo que hace un año parecía que era un error o una equivocación de Foro y hoy es una solución o una situación en la que todo el mundo no le queda más remedio que reconocer que teníamos razón. Por ejemplo, en el Niemeyer. Sí, ¿qué le parece que se hayan salido a la luz estas irregularidades? ¿Esperan ustedes más? ¿Eran ya conscientes de que existían algunas de estas? Estamos en Asturias, estamos hablando entre asturianos. Y aquí todo el mundo sabía hace 2 años lo que estaba pasando en el Niemeyer. Lo sabía todo el mundo. Esa frase de la publicidad, Asturias lo sabe todo el mundo, lo sabía todo el mundo. Lo que ocurre es que los políticos no tenían ningún interés en entrar en el fondo de los problemas, sino querían presentar una especie de escaparate idílico para que el Niemeyer fuera un icono de la cultura, al margen de que el dinero fuera un escándalo en su gestión y si estuviera dedicándose a estas actividades. Y Foro ha venido a comprometerse con un modelo de gestión
transparente en el uso de los fondos públicos y decente en el destino de los fondos públicos. Y eso es lo que nos ha llevado desde el primer día a pedir las cuentas, a pedir la auditoría, lo que se negó durante un año, hasta que llegó un administrador concursal, hasta que se pidieron las cuentas a través de la autoridad judicial, hasta que tuvieron que aceptarse las auditorías, y ahora nos hemos encontrado con que lo que sabía todo el mundo, también las auditorías lo han reconocido. Y ahora tendrán que responder, los responsables tendrán que responder de los escándalos de una gestión que a los asturianos nos ha costado de nuestros propios recursos más de 2,5 millones de euros. Pues Natalio Greso, su anterior director de la Fundación Niemeyer, le acusaba a usted, a los políticos y a usted en concreto, de derribar el mayor proyecto cultural de España. El mayor proyecto cultural de España lo han derribado los que han utilizado los fondos dedicados a la cultura para llevárselos a su bolsillo, para financiar viajes, para financiar actividades impresentables, y en todo caso, con el dinero público no hay excepciones. Con el dinero público hay que cumplir los procedimientos y hay que garantizar la transparencia. Exactamente lo único que a los gestores del Niemeyer nunca les interesó, porque estaban, antes que pensando en el interés general, pensando en el beneficio propio. ¿Y cree que será útil la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Niemeyer? Pues yo creo que todas las iniciativas que busquen la transparencia son interesantes, pero creo que el Niemeyer no necesitaba una comisión de investigación, porque lo que ocurría en el Niemeyer, en Asturias, lo sabíamos todo el mundo. Y el caso de la comisión de investigación del caso Renedo, el caso Marea, que se ha cerrado prácticamente ya, ¿qué le ha parecido? Bueno, yo ahí desde el primer momento he manifestado, en foro hemos manifestado que las comisiones de investigación se deben de realizar con oportunidad. Claro, el escándalo Marea solo se explica cuando durante los gobiernos socialistas del señor Areces se comprobaba la dejación de funciones de quien tenía que liderar la oposición, que era el Partido Popular, era la etapa del PP-PSOE. Entonces, ahora, con 2 años de retraso, pedir responsabilidades políticas. Ojo, no estoy hablando de las judiciales, que esas se dilucidan en un juzgado de instrucción. Estoy hablando de pedir responsabilidades políticas, cuando la mayor parte de los responsables políticos están fuera o no están en condiciones de responder, pues no es el modelo exacto para el que las comisiones de investigación se han creado, pero nosotros estamos participando en la comisión de investigación para comprobar lo que ya se sabía, y es que no había controles en el manejo de los recursos públicos, principalmente en la Consejería de Educación, y eso fue utilizado por unas empresas para lucrarse y para cometer las irregularidades de carácter penal que dilucidan los tribunales. En esta actual situación de crisis mundial, de crisis global, en la que recuperamos palabras como troika, a mí me gustaría preguntarle si los presidentes del Principado, usted incluido cuando lo fue hace un año, están atados de pies y manos, tienen margen de maniobra, y no me refiero a acuerdos concretos en el Parlamento, sino a la hora de decidir hacer esto o hacer lo otro. Vamos a ver, yo creo que el presidente del Principado tiene una responsabilidad en la gestión de los asuntos que corresponden a la administración del Principado, pero tiene una segunda responsabilidad ineludible frente al Gobierno de España, y ambos, gobiernos autonómicos y Gobierno de España, tienen una responsabilidad ineludible ante las troicas, ante los gobiernos de Europa. Lo que está ocurriendo en estos momentos en la política europea, con grave perjuicio para España, no puede ser silenciado ni por el Gobierno de España del señor Rajoy, ni por el Gobierno del Principado, que debería de haber levantado la voz. Y ya tuvo la ocasión en septiembre de una comisión de presidentes autonómicos en el que pudo levantar la voz en nombre de Asturias para decirle al señor Rajoy que tiene ante Europa que defender los intereses de España. Lo que está ocurriendo ahora con la crisis chipriota, que nos puede parecer que es algo muy alejado de los intereses de Asturias, nos concierne a todos, porque lo que ha ocurrido es que Europa, no Europa, sino que el grupo hegemónico, la troika hegemónica dirigida por la señora Merkel, ha decidido que ahora la crisis la paguen los depositantes,
los cuentacorrientistas. Esto es un mensaje letal, porque es un mensaje para que los recursos de los depositantes bancarios se vayan a los bancos de determinados países y penalicen los depósitos de otros países. Si en este momento se le traslada a los ciudadanos europeos que no están seguros los depósitos en los bancos, ¿qué es lo que van a hacer los depositantes? Irse con su dinero a los bancos donde están seguros. Estamos ante una política gravemente lesiva para el proyecto europeo, que está beneficiando al entorno o al círculo de Alemania y de sus satélites. El presidente del Eurogrupo es un satélite que no tiene ninguna trayectoria de prestigio económico y que está actuando a los dictados de la señora Merkel y está causando una grave crisis a España y se la está causando en la parte que nos corresponde a los asturianos. Esta voz también es un derecho del presidente del Principado para reclamarle a Rajoy una política europea que nos incorpore, no que nos expulse, que es lo que está ocurriendo con la política europea que se está desarrollando en los últimos años, sin que desde España seamos capaces de levantar la voz y recuperar el liderazgo que tuvimos. Y desde Asturias, en la parte proporcional, que apoyemos o reclamemos al gobierno de Rajoy este ejercicio de defensa de los intereses españoles en Europa. Recientemente usted también dijo que de 100 veces que ocurriera, 100 veces se hubiera adelantado las elecciones. ¿Tan difícil era un acuerdo con el Partido Popular para cerrar unos presupuestos? Imposible, tan imposible como fácil lo fue para el PSOE y el Partido Popular, que se pasaron 8 meses pactando todos los días, entre otras cosas hasta una ley para impedir que el gobierno del Principado pudiera gestionar el presupuesto. Hasta eso fueron capaces de pactar el Partido Popular y el Partido Socialista. Y cuando hace un año, año y 2 meses, en el mes de enero, pactaron la devolución del presupuesto, y les recuerdo que fue una iniciativa del PP votada por el PSOE, y dejaron Asturias sin presupuesto. Mire usted, ahí tiene otro dato que explica por qué este último año ha sido el peor de la historia de Asturias, porque entre otras cosas el PSOE y el PP dejaron Asturias sin presupuesto en el año 2012. Por lo tanto, para ellos era muy fácil, para otros era imposible, porque el objetivo del PP y del PSOE no es defender los intereses de Asturias y hacer una política de progreso en la que ambos no se pueden poner de acuerdo por razones obvias. Tienen un punto en común, que es liquidar a Foro. Y en esa obsesión por liquidar a Foro son capaces de pactar lo que haga falta. Por ejemplo, dejar Asturias en el 2012 sin presupuesto. Son posturas irreconciliables. Lo digo Foro y PP, porque el PP que estaba aquí cuando usted llegó, no sé si es el mismo, ¿no? Ahora está al frente Mercedes Fernández, a la que usted conoce bien. ¿Se pueden acercar posturas o no? Nosotros no entendemos la política como una actividad de relaciones personales, me llevo mejor, soy más amigo, sino que para nosotros la política son propuestas concretas. Para nosotros el modelo de la entente cordial PP-PSOE es algo incompatible con nuestros postulados políticos. Nosotros defendemos un proyecto asturiano, autónomo y municipalista. De hecho, nosotros no somos partidarios de intercambiar cromos de un ayuntamiento a otro en función de los intereses políticos de las cúpulas de los partidos. Por lo tanto, tenemos un modelo muy definido, perfectamente diferenciado y sobre el cual todos los consensos son posibles. Pero lo que no vamos es a sacrificar un proyecto como es el de Foro, que tiene Asturias en el eje de su programa, que tiene unos postulados y unas propuestas orientadas a defender los intereses de Asturias, porque nadie en Foro se imagina a los dirigentes de Foro pactando con el PP la liquidación del sector del carbón, pactando la paralización de las infraestructuras, da igual que sea la variante de Pajares o la autovía del Cantábrico, pactando los cierres de Santa Bárbara o una política industrial que abandona nuestras industrias básicas. Es imposible que Foro, con sus postulados y fiel a sus principios, pueda pactar con nadie la liquidación de los sectores básicos de la economía asturiana. Por lo tanto, quiero decirle que nosotros con quien pactamos es con los ciudadanos, con los asturianos, que es con los que queremos generar un consenso básico y cada vez más amplio. Y yo creo que a la vista del desarrollo
de los acontecimientos en Asturias, a la vista del agravamiento de la situación, creo que cada vez es más necesario que una política alternativa de defensa de los intereses de Asturias se abra camino, y esa política, una de las alternativas, la representa Foro. Sí, pero iniciaba usted esta respuesta diciendo que ustedes no hacen política de personas, sino de propuestas, ¿no? Sin embargo, su relación con los anteriores dirigentes del Partido Popular no era la mejor. ¿Ahora ha cambiado? ¿Se puede acercar posturas o es imposible? Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la peripecia personal en política es irrelevante. Si yo era más amigo de fulanito o menos amigo, es lo de menos. Es decir, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Pues mire usted, yo no estoy de acuerdo en que todas las promesas que se hicieron hace año y medio en las elecciones generales que afectan a los intereses de Asturias se hayan quebrado. Y por lo tanto, que nadie espere que haya un acuerdo que traicione nuestro programa electoral y nuestro compromiso con los asturianos. No lo vamos a hacer, porque mucho antes que traicionar nuestro compromiso, cedemos nuestra responsabilidad. Lo que no vamos a hacer es traicionar a nuestros votantes y a aquellos ciudadanos a los que representamos, porque la democracia no es la función de unos iluminados que se colocan por encima de los ciudadanos para decirles lo que les conviene. La democracia es un sistema de representación y los que creemos en la democracia nos sentimos representantes y vamos a llevar el mandato de representación hasta el final, y el mandato de representación es el contrato de nuestro programa para defender la minería, la siderurgia, la ganadería, la pesca, las infraestructuras, que es lo que nos comprometimos a defender. Los intereses de Asturias en España, y como nosotros somos partidarios de más Asturias, mejor España, los intereses de España en Europa frente a estas graves dejaciones de funciones que está haciendo el gobierno español ante Bruselas. Hablaba de transparencia. ¿Foro publicará las nóminas de sus diputados como hacen otros grupos? Vamos a hacer un debate serio sobre estas cuestiones. Se publicará estos días una lamentable entrevista con el presidente del Consejo Consultivo del Principado, el señor Fernández, prestándose a una campaña de manipulación mediática de un medio de comunicación asturiano. Bueno, el que quiera seguir por ese camino, que siga. Los que de verdad sientan que el modelo de retribuciones de los diputados tiene algún elemento que debe ser revisado, están en su derecho a hacerlo, pero con las siguientes condiciones. La primera, que hay que definir responsabilidades. ¿Qué responsabilidad le pedimos a los diputados? Segundo, detrás de la responsabilidad, dedicación, porque lo que no se puede es decir que los diputados hagan la oposición y no tengan dedicación para hacer la oposición. Para eso hay modelos en otras comunidades autónomas donde han eliminado la retribución de los diputados. Ya se ha quedado el gobierno de la comunidad sin oposición. Y de las dos condiciones anteriores, responsabilidad y dedicación, sale la compensación económica. ¿Y qué queremos? ¿Que a la política vengan los mejores o queremos desincentivar a los mejores? Pues si queremos incentivar a los mejores, hay que establecer un sistema digno de retribuciones y compensaciones. Ahí nos va a encontrar cualquiera que quiera fortalecer la dignidad de los diputados. Y queremos diputados representantes de los ciudadanos, que dediquen su tiempo a representar a los ciudadanos y que puedan desarrollar sus actividades con las compensaciones necesarias para que la actividad de diputado no sea una actividad benévola o que vaya a costa de los propios intereses personales. En ese modelo estamos, en el modelo de desacreditar a los políticos, para que los centros de poder estén en manos de intereses privados de un determinado medio de comunicación que quiere tener a los diputados perfectamente controlados para que no hagan lo que tienen que hacer, sino lo que ese medio quiere hacer, en eso no nos van a encontrar. Y este debate hipócrita sobre el modelo de retribuciones con Foro no va a contar de gran animador. Sí, ese es un debate, desde luego, más profundo. Yo le hago una pregunta más concreta. ¿Usted estaría dispuesto a publicar su nómina? Mire usted, los diputados y los ciudadanos, todos,
tenemos nuestro sistema y nuestro modelo de retribuciones regulado por todas las normas de transparencia, por todas las normas fiscales. Con que un diputado garantice que cumple con todas sus obligaciones, la sociedad y los ciudadanos tienen que estar tranquilos y por lo tanto tienen que tener la confianza suficiente. Este tipo de espectáculos para distraer a la opinión pública en estos momentos, porque este es un ejercicio de distracción, el morbo de ya ver si yo publico la nómina. Mire usted, este es un espectáculo para distraer sobre los verdaderos problemas que tenemos en Asturias y que tienen los asturianos. A mí lo que me interesa es que se dignifique la función de los representantes públicos y que los representantes representen a los ciudadanos y que la Junta General del Principado trabaje más y que la Junta General del Principado tenga más actividad. Eso es lo que me importa. El otro, el espectáculo de fuegos artificiales, que repito, con intereses particulares espurios, lidera un medio de comunicación, con Foro no va a contar como protagonista. Me gustaría preguntarle por otro tema de actualidad. Liberbank, las subordinadas, ¿qué le parece todo lo que está ocurriendo en torno a esto? Pues, mire usted, que la gestión de Cajastur desde hace 3 años, 4 años, había perdido el norte, algunos lo dijimos públicamente, y que estaban defendiéndose otros intereses que no eran los de los depositantes o de los ahorradores asturianos, ahora está a la vista. Y los primeros que lo saben son los trabajadores de Liberbank, que ahora están sujetos a restricciones salariales, a reducciones de empleo, a supresión de oficina, y ahora estamos comprobando también que algunos de los que han sido invitados a participar en una serie de instrumentos financieros han sido engañados y ahora van a tener que pagar de su propia aportación, de su propio ahorro, van a tener que pagar la cuota de los disparates que han realizado sus directivos, que por cierto son los que no asumen responsabilidades y de hecho hace una semana en la Junta General del Principado pues el PSOE y el PP se han unido para que no se pueda pedir responsabilidad a los gestores del Liberbank por esta crisis que ha empezado, como digo, por los trabajadores y que ahora, como se ha visto, llega también a los depositantes y a los ahorradores asturianos. Si le parece, hablamos de su partido, de Foro Asturias, un partido joven, pero que ya ha sufrido el abandono de algunos de sus militantes y alguna crítica. ¿Qué le parecen estas personas que se han marchado del partido? Nuestro nivel de afiliación se mantiene por encima de los 12.000 afiliados, por lo tanto no me parece relevante el que alguna persona que venía con legítimas aspiraciones, o menos legítimas, me da igual, aspiraciones personales y que condicionaba su participación en Foro a obtener tal o cual canonjía o puesto, pues no me parece relevante. Repito, los 12.000 afiliados que mantienen Foro en estos momentos son la mejor prueba de que Foro ha echado raíces, de que tiene implantación en todos los municipios y que se siente con fuerzas para ofrecer alternativas de futuro a los asturianos. ¿Y se arrepiente de algún compañero de viaje? No, en la política, en los partidos políticos, tenemos que partir de la base de que somos organizaciones abiertas donde todo el mundo tiene derecho a participar. Ahora, una vez dentro, el principio por el que yo he mantenido siempre mi referencia para dirigir o participar en la dirección de un partido político es que un partido político tiene que tener sitio para todos y tiene que colocar a cada uno en su sitio. Entonces no se puede quedar uno con la mitad. Partido político, sitio para todos, de acuerdo. En Foro hay sitio para todos. 2, en Foro tenemos que intentar acertar colocando a cada uno en su sitio. A veces alguno no se ha sentido a gusto en el sitio en el que la dirección le ha colocado y se ha ido y se ha apartado. Pero forma parte de las reglas de juego. Sitio para todos y cada uno en su sitio. Ese es el lema básico del funcionamiento de Foro como partido democrático. Pero hay quien le acusa de ser un partido excesivamente presidencialista. Pues no será porque el presidente intente absorber los espacios y suplantar a los demás. Yo veo en otros partidos que solo hay personas concretas que tapan a los demás. Abre usted la página web de Foro todos los días y verá cómo en Foro hay un reparto de responsabilidades y de protagonismos.
y el presidente es uno más, que hace además el esfuerzo todos los días de evitar suplantar a sus compañeros y también de evitar que sus compañeros suplanten a otros compañeros. Verá usted en la página web de Foro, que es nuestro escaparate como partido, en qué medida se están multiplicando los protagonismos a nivel regional y los protagonismos municipales. Pero me pregunto, ¿tenemos a Álvarez Cascos para rato? Es pronto, pero ¿será usted el candidato a la presidencia? Tenemos a Álvarez Cascos para todo el tiempo en el que mis compañeros de partido consideren que debo de asumir alguna responsabilidad. Lo que no hay en este partido es un modelo en el que una persona impone a los demás sus condiciones. Aquí estamos personas que ofrecemos a los demás nuestra disponibilidad. Y con el mismo espíritu de disponibilidad con el que comencé a participar en este proyecto hace 2 años, con ese mismo espíritu de disponibilidad me siento en estos momentos. O sea, está dispuesto entonces a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la política democrática, los que aspiramos a ser representantes, no a los iluminados que pretenden dirigir como mesías el destino del pueblo, no, a los que queremos ser representantes de los ciudadanos y representantes de nuestros compañeros de partido, lo que se nos tiene que pedir es una disponibilidad lo más amplia posible. Pues la mía es lo más amplia posible, disponibilidad. Y el día que mis compañeros consideren oportuno que mis responsabilidades deben de ser otras, pues con este mismo espíritu de servicio lo aceptaré. Ponga, Cabrales, lo ocurrido con el portavoz en Oviedo, ¿se llevó usted un disgusto con estos asuntos? Bueno, Ponga y Cabrales son responsabilidades que vienen de atrás, por lo tanto afectan a personas que hoy están o que estuvieron en Foro, pero por actuaciones que eran anteriores al propio nacimiento de Foro, y no voy a hacer ningún comentario más allá de que alguna de las consideraciones que se han expresado en las sentencias que han dado lugar a la renuncia pues pueden ser discutibles, y de hecho desde la asesoría jurídica de Foro pues se ha dicho que las considerábamos discutibles. El caso del portavoz del Ayuntamiento de Oviedo, bueno, los que creemos en la autonomía municipal, creemos y la practicamos, para bien o para mal, repito, para bien o para mal, tenemos que aceptar que los asuntos de Oviedo se deciden en Foro Oviedo, los de Gijón en Foro Gijón, los de Valdés en Foro Valdés o los de Ribadesella en Foro Ribadesella. Y por lo tanto yo siento, como presidente de Foro, siento que se produzcan situaciones de crisis como la que ha llevado a la sustitución del portavoz, pero tengo que decirle que ni para elegir la lista, ni para organizar el grupo, ni para decidir los cambios en el grupo, la dirección regional ha tenido nada que ver, repito, ni para bien ni para mal. Yo preferiría que los problemas fueran los menos posibles, pero soy consecuente con el modelo que tenemos y por lo tanto en mi ámbito está la responsabilidad del funcionamiento a nivel regional del partido y estamos procurando ayudar y colaborar con el resto de los grupos municipales. Y en el caso de Oviedo creo que a la vista está el impulso que el nuevo portavoz, el señor Yabona, y la nueva presidenta, la señora Díez Isla, pues se han dado a Foro Oviedo y por lo tanto yo, que hubiera preferido que nos hubieran planteado problemas, creo que se han solucionado razonablemente. En Oviedo parece que hay más sintonía entre Foro y Partido Popular. Pues eso hay que preguntárselo al Partido Popular de Oviedo y a Foro Oviedo. Le aseguro que no hay ningún tipo de indicación específica para uno o para otro. Es decir, respondemos desde la dirección regional, de la política regional, de la política municipal, responden autónomamente nuestras comisiones promotoras locales. Hablaba usted de 12.000 afiliados. El Partido Popular esta misma semana presentaba una iniciativa, una campaña para captar afiliados dentro de sus afiliados. ¿Qué le parece? Lo que haga el Partido Popular en relación con su organización es algo que ni me ocupa ni me preocupa. ¿Cuántos años fue usted secretario general del Partido Popular? Desde el año 1989 hasta el año 1999, 10 años. 10 años. ¿Y usted coincidió con el señor Bárcenas? Por supuesto. ¿Era amigo de él? ¿Sigue siéndolo?
De puertas adentro de la sede he tenido una muy buena relación. Yo de puertas afuera de la sede nunca he tenido relación personal con el señor Bárcenas. No he tenido ninguna actividad distinta de la de participar, cada uno en sus responsabilidades, en la actividad del partido durante esa época. ¿Ha hablado con él desde que se destapó este asunto, este caso Bárcenas? No, hace relativamente bastante tiempo que no tengo ninguna relación directa o personal. Yo he tenido con él una relación personal siempre normal y habitual y no he tenido ningún tipo de conflicto ni de enfrentamiento, pero quiero decirle que mi nivel de relación empezaba y terminaba en el recinto de la sede. Pero estoy seguro que usted sigue este caso con atención. ¿Confía en la inocencia del señor Bárcenas? Bueno, con una atención relativa, porque ni soy del Partido Popular, ni represento al Partido Popular, ni tengo información o datos del Partido Popular, por lo tanto lo sigo con el mismo interés que lo sigue desde fuera cualquier ciudadano. Yo ya he dicho en el mes de enero, precisamente en una entrevista que coincidió que fue en Noreña, que en lo que hace referencia a mi responsabilidad personal, yo tengo toda mi trayectoria como dirigente del Partido Popular perfectamente normalizada y por lo tanto si alguien en algún momento a mí me pide cuál es mi trayectoria personal, lo tengo perfectamente documentado y no tengo nada de lo que arrepentirme ni nada de lo que preocuparme a nivel personal, pero no tengo ni representación ni información de lo que sucede en el Partido Popular. Pero mientras estuvo usted en el Partido Popular, ¿alguna vez vio alguno de esos sobres? ¿Cobró usted en B? Le estoy diciendo que todas las retribuciones del Grupo Parlamentario primero y del Partido después de Francisco Álvarez Cascos en sus distintas responsabilidades están perfectamente acreditadas y si en algún momento esa acreditación debe hacerse documentadamente, pues lo haré con mucho gusto. No tengo ningún motivo, repito, para sentir ningún tipo de preocupación. Se lo decía porque, bueno, otro tesorero, Ángel Sanchís, también está ahora imputado, sale a los medios. Usted ha estado ahí 10 años. Desconozco esa etapa porque yo no coincidí con este señor de tesorero en el partido. Él fue después diputado, creo que por Valencia, y coincidí en el Congreso en aquellos años, pero no tengo información de su actividad. Entonces, en esa década que estuvo usted de secretario general del partido, ¿no vio o no detectó usted ninguna irregularidad? No, ni tenía ningún servicio de información para espiar, investigar o inspeccionar la vida privada de nadie. Por lo tanto, de lo que es la responsabilidad en el seno del partido, está claro que no había ningún indicador que permitiera plantear ningún tipo de actuación o de investigación, ni teníamos medios para hacerlo, por otra parte. Una pregunta más, señor Cascos. Usted ha estado en primera línea de batalla de política nacional como secretario general de un partido, de uno de los partidos más importantes de España, como vicepresidente de un gobierno, y sin embargo vuelve usted a la política regional. ¿Le ha decepcionado la política regional? El proceso es un poco más interactivo, no es un proceso de uno se va, uno quiere volver. Yo tomé una decisión en el año 2004 y creo que fue una decisión correcta. Es más, esa decisión yo la había tomado en el año 2000 y del 2000 a 2004 casi podría decirle que fue una prórroga, ¿no? Y en el año 2004, terminada la prórroga, pues volví a mi actividad privada, la que desarrollaba antes de incorporarme full time a la política en el año 82. Lo que ocurre es que en estos últimos años, pues un grupo cada vez más numeroso de asturianos, a medida que las cosas en Asturias pues reclamaban un esfuerzo para rebelarse contra la continuidad de esta alianza intolerable entre el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en Asturias, que explica muchas de las cosas que han pasado en Asturias, pues consideraron que mi participación era fundamental y me convencieron. Tengo que decirle que de una no disponibilidad, pues primero se ablandó a una disponibilidad y al final, pues ya ve usted desde el año 2011,
donde estoy, ¿no? Por lo tanto, ha sido un proceso en el que mis propios compañeros y mis paisanos pues, me han convencido de que había que volver a militar a favor de Asturias. Y tengo que decirle que la situación de Asturias pues, exige una movilización máxima, y si los asturianos queremos abrirnos una esperanza al futuro, nos tenemos que movilizar mucho más, y tenemos que ser conscientes de que en política no hay maldiciones, en política no caen meteoritos de la guerra de las galaxias, en política se recoge lo que se siembra o se llega al destino del camino que uno ha elegido. Si uno desde Asturias coge la carretera del oeste, la autovía del Cantábrico llega a Vegadeo, y si coge la autovía hacia el este, pues llega hasta Llanes. Y lo que no podemos hacer es coger la carretera hacia Llanes y querer llegar a Vegadeo. Y esto es lo que tenemos que hacer los asturianos. Los que queramos un destino distinto del de la decadencia, tenemos que alinearnos y tenemos que movilizarnos en una dirección distinta. Así es como entendemos en Foro el compromiso político por el futuro de Asturias. Se lo preguntaré de otra manera. ¿Qué le parece el nivel de la política asturiana? Bueno, pues le estoy diciendo que la política asturiana tiene una dosis de resignación excesiva y tiene además una cierta dosis de conformismo que está resultando letal, porque en política no vale todo. Todo no produce el resultado deseado. Hay unas políticas que dan unos resultados y otras que dan otros resultados. Si después de 10 años Asturias es la región más decadente de España, y repito, no son datos de Foro, son datos del Instituto Nacional de Estadística, tendremos que cambiar, salvo que queramos instalarnos en la decadencia. Pues desde Foro estamos reivindicando un modelo de cambio frente al proyecto de liquidación del Partido Popular, que está liquidando materialmente Asturias, y frente al conformismo, a este gobierno tranquilo del señor Fernández, que por tranquilidad entiende no hacer nada, crear comités de sabios, hacer pactos como si fuera esto la democracia orgánica con el sindicato vertical, patronal y sindicatos. Bueno, por este camino nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos haciendo trampas en el solitario. Hace falta políticas de cambio concretas, y eso es lo que defiende Foro para cambiar el destino de Asturias. Don Francisco Álvarez Cascos, hemos llegado al final de esta entrevista, le agradecemos aquí su presencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que, como bien dice usted, tiene cuerda para rato, volver a recibirle aquí cuando usted quiera. Y a ustedes, pues nada, muchas gracias por estar siguiendo esta entrevista, en este caso a través de la web, y nos despedimos. Yo quería hacerlo con una frase del político alemán Willy Brandt, que decía: no somos elegidos por Dios, sino por el electorado. Por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia. Muchas gracias.